Tengo algunas buenas noticias para ti, Frin. El doctor Jeffrey Shaw sonrió radiante, aparentemente entusiasta por una razón desconocida para mí. Era inusual de su parte llamarme a las 6:30 de la mañana, cuando todo lo que necesitaba era una dosis de cafeína y nada que ver con las tonterías que había planeado decirme. Estaba un poco indecisa de hacer mi pregunta. ¿Cuál es la buena noticia, doctor? Las buenas noticias de Jeffrey apenas se consideraban buenas estos días. El otro día, la enfermera Irene iba a recibir buenas noticias y, a continuación, la enviaron al ala de los niños y ahora apenas dormía. La última vez que la vi, Irene era una enfermera robot en modo automático. Me estremecí. Los ojos del joven doctor se arrugaron y ya odiaba las siguientes palabras que salían de su boca. El doctor Billy, como ya sabrá, todavía está en Malasia para el seminario, pero él y yo hablamos esta mañana y me pidió que le pasara esta noticia, ya que no estará aquí por una semana más. Por favor, no. Me asignó al ala de los niños. Se rió y agitó su mano como si hubiera dicho la mejor broma del mundo. Por supuesto que no, Frin. Eres una de las enfermeras más trabajadoras que tenemos, así que mantuvimos el mejor espacio que teníamos para ti. El doctor Billy te está dando un ascenso. Serás transferida a la C, la de los mentalmente insanos. Y presioné. Obtendrás un bono extra cada mes, horas extras bien pagadas y, además, todas tus asignaciones estarán cubiertas, dijo, todavía trabajando en esa sonrisa de plástico. Esto era demasiado bueno para ser verdad. Los milagros nunca ocurrían en mi caso. Empujó un plato de galletas de chocolate hacia mí. Mi madre hace las mejores galletas. Toma. Así de malo era. Prácticamente tuvo que recurrir a sobornarme con deliciosas galletas. Cuando traté de elegir una tercera, él quitó el plato y lo colocó debajo de su mesa. Esa sonrisa estaba desapareciendo. Te asignarán a una sola paciente. Tendrás que hacer lo de siempre. Darle el desayuno, el almuerzo y la cena, hacer sus chequeos de rutina, asegurarte de que tome sus medicinas a tiempo y ayudar al médico a cargo. ¿Ella? Pregunté. ¿Cuántos años tiene? Jeffrey inspeccionó un archivo de manila azul, hojeó unas pocas páginas. Becky tendrá 27 el mes que viene. Corrígeme si me equivoco. ¿Quieres que cambie pañales todas las mañanas de una mujer loca de 27 años? No es de extrañar que obtenga este ascenso. No está loca, solo mentalmente insana. Fantástico, continuó. No tienes que bañarla ni limpiarle el trasero, te lo aseguro. Ella es capaz de hacer todo eso por su cuenta. Estupendo. Eso me hace sentir mucho mejor, dije sarcásticamente. Te sentirás aún mejor al saber que no tendrás turnos nocturnos. Por supuesto, te pueden llamar para ayudar a los médicos si es necesario, pero eso sería ocasionalmente. No hay carga de trabajo aquí. Eso parecía menos trabajo y, en general, una buena oportunidad, pero las cosas no me sentaban bien. ¿No fue trasladada también la enfermera Ruby al ala C? ¿Ella también fue promovida? Jeffrey se encogió de hombros. Bueno, lo hizo, pero las cosas no le sentaron bien a Ruby, siempre quejándose y quejándose de todo. Simplemente la enviamos a unas cortas vacaciones. Asentí. Eso no explicaba por qué Ruby estaba llorando histéricamente y corriendo por el ala como si su trasero se hubiera incendiado. Jeffrey pensó que yo era estúpida. Entonces, supongo que lo haré. Aquella sonrisa había regresado. Grandioso. Tendré listo el papeleo y podrás comenzar mañana. Solo ve a la oficina a primera hora. La doctora Bennett tendrá todas las presentaciones y otras formalidades en orden.
Doctora Bennett, nunca he oído hablar de ella. Ah, claro, dijo, tomando un sorbo de su café. Tenemos nuevos reclutas este mes, recién salida de la escuela de medicina. Entonces, ella es mi nueva... chica de los recados, solté. Jeffrey lo rechazó. Iba a decir aprendiz, pero chica de los recados también queda bien. Me guiñó un ojo y yo me reí junto con él. No importaba lo astuto que fuera Jeffrey, era el único médico que no siempre estaba de mal humor, sencillo y divertido. Hace un tiempo me gustó Jeffrey por ser el doctor genial. ¿Alguna otra pregunta?, dijo. No. Te puedes ir entonces y buena suerte en tu nueva aventura. Puse los ojos en blanco. Entonces, ¿has sido promovida de ser los ojos dulces para los mayores a ser niñera de psicópatas? Mi hermano menor, Hank, preguntó. Era 3 años más joven que yo, pero actuaba como un hermano mayor. Se sintió obligado a asumir el papel de jefe de familia después de que nuestros padres murieron en un accidente automovilístico. Hank estaba estudiando para convertirse en veterinario. Siempre había sido su sueño, y aunque era lo suficientemente inteligente como para obtener una beca que cubriría todos los gastos, trabajábamos duro para llegar a fin de mes. Trabajaba a tiempo parcial en el hospital veterinario de Forestville. Él amaba a los animales. La mascota de Hank murió cuando él tenía 10 años, y todavía recuerdo cuánto le había afectado. Se sintió impotente por no tener el poder de ayudar al animal de alguna manera. Eso lo marcó y lo llevó a decidir convertirse en veterinario. No es como si tuviera otra opción. Además, es una buena oportunidad, ya que sería enfermera personal de un solo paciente, dije, sirviéndole una generosa cantidad de lasaña. ¿En serio piensas así o estás tratando de convencerte a ti misma? Hank suspiró. Hablo en serio. Necesitamos el dinero y tomaré este ascenso. No me importa a dónde me transfieran, siempre y cuando se mantenga el pago. Mírate a ti misma, Frin. Difícilmente tienes amigos. Nunca sales como otros jóvenes de 24 años. Tal vez es hora de dejar que sea el hombre de esta casa y manejar las cosas a mi manera, sugirió, tomando un pequeño bocado de la comida. Apreté el tenedor en mi mano con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Te dejo estar a cargo y... ¿luego qué, Hank?, le pregunté. ¿Crees que tu trabajo a tiempo parcial podrá cubrir el alquiler o las facturas de electricidad? Su rostro se cayó y supe que no debería haber dicho eso. Oye, no quise decir eso, lo siento. Solo digo que no deberías haber aceptado esta oferta. No tienes idea en qué te estás metiendo, dijo, sus claros ojos cafés mirándome, aquellos que me recordaban mucho a nuestro padre. Estoy bastante segura de poder cuidarme sola. No te preocupes por mí, concéntrate en estudiar. Solo quiero que vivas un poco, agregó. Me sentí culpable por perder la calma hace un minuto. Hank siempre cuidaba de mí. Mantuve una mano en la suya. Lo hago. Sabía que necesitaba este ascenso o degradación o lo que sea que los doctores habían planeado para mí. Una enfermera exclusiva no sonaba tan mal. Entonces, ¿conoces a esta paciente? Negué con la cabeza, tomando un sorbo de agua helada. Todo lo que sé es que su nombre es Becky y tiene 27. Ese nombre me suena familiar. Me pregunto si la conozco. Hank estaba perdido en sus pensamientos. Le preguntaré a Nita mañana. Ella es como una enciclopedia andante. Nita era su compañera de trabajo en el hospital veterinario y también estaba muy enamorada de él. Nita es una chica agradable. Me dijo el otro día que quería ayuda para un proyecto de investigación que está haciendo. Cierto, dijo.
Deberías ayudarla. Hank asintió. Yo ya había hecho mi parte jugando al cupido, pero él era el que se suponía que debía tomar esto en serio. Suspiré y terminé mi comida, ansiosa y emocionada por mi primer día en el ala de salud mental. Mañana iba a ser un gran día.